toca el avance 3, ¿ya? Avance 3. Y este avance 3 corresponde desde virreinato hasta las corrientes libertadoras, ya hasta la etapa de independencia. Veamos. Listo, por favor, vayan descargando la práctica. Muchísimas gracias. Ya, vamos, vamos. Ya. Vamos a darles unos minutos también para que vayan entrando rápidamente sus compañeros. Ya, vamos a ver. Vamos a comenzar porque el día de hoy vamos a tocar 3 ítems. Ya, el primer punto que vamos a tocar, que vamos a abarcar, corresponde al sistema virreinal. Dentro de ese sistema virreinal, las reformas, también que están en la última etapa. Ya, el proceso emancipatorio. Y por último, la etapa de independencia de las corrientes libertadoras, ¿no? Que también sabemos que las corrientes libertadoras, dentro de las corrientes libertadoras, vamos a encontrar lo que viene a ser, pues, el periodo peruano, ¿no? Que es la etapa previa a la llegada de Simón Bolívar. ¿Está bien? Entonces vamos a ver rápidamente. Comenzaremos. Veamos por acá. Bueno, ustedes ya saben que el objetivo del virreinato básicamente es el mejor control para poder extraer la mayor cantidad de ingresos posibles para la corona. Sean estos ingresos por medio de oro y plata, que es lo principal, pero no solamente va a bastar con eso, sino que España buscará todos los medios y formas, eso será obviamente alquilando, explotando otros recursos o entre ellos también el cobro de impuestos, ¿no? Para ello va a tener diversas actividades económicas que va a buscar por todos los medios, ya que esas actividades sean explotadas de la mejor manera, ¿no? Entiéndase como mejor manera, de la manera en que se puede extraer la mayor cantidad de beneficios. Ese es el objetivo. Entonces, si yo quisiera poder explotar de manera correcta las actividades económicas, las diversas actividades económicas, para poder extraer la mayor cantidad de ganancias, pues es necesario controlar a la población, ¿no? Que en este caso es la mano de obra indígena. Por eso es necesario organizarlos, no solo a nivel económico, sino a nivel social, y eso conlleva a que también tengamos una organización política, o sea, que haya funcionarios que apliquen las normas, las reglas en las distintas áreas y que trabajen a beneficio de la corona. Y entonces, qué mejor, ¿no es cierto?, que mandar funcionarios directamente de España, así se pensó al inicio, ¿no? Es el ejemplo, por ejemplo, de los virreyes, oidores, los alcaldes, los corregidores, ¿no? Funcionarios que venían acá al virreinato y se les daba una tarea específica, un área y un ámbito específico en donde tenían que trabajar. Eso también es algo importante del virreinato, ¿no? La corona española se dio cuenta que no se le podía dar todo el poder a una sola persona como se había hecho con el sistema de las gobernaciones. Darle el poder al gobernador, a Pizarro y a Almagro para que ellos decidan todo con respecto al gobierno era darle un poder ilimitado, poder además que era peligroso. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, obviamente, pues estos señores, al tener todo ese poder, van a creer, ¿no?, que estas gobernaciones eran suyas. Y eso es lo que va a generar también el problema justamente de las guerras civiles, la pugna y hasta dar su vida por territorios que en realidad no eran suyos.
¿ya? Pero el poder, el excesivo poder, el poder absoluto, el control directo que tenían ellos acá, fue lo que de cierta manera los nubló, ¿no? Digámoslo así. Entonces España aprendió la lección. ¿Cuál es la lección? Pues que no le tengo que dar el poder a solo una persona. Y para que además funcione mejor, debo de dividirlo. El mismo rey, si bien es cierto, tiene poder absoluto, ilimitado en todos sus dominios, en todos los ámbitos. No olvidemos que también lo tiene en el sector religioso, para eso está el regio patronato. Recordemos que por el regio patronato él puede seleccionar altos cargos de la iglesia que van a ser enviados a sus colonias, ¿ya? Pero aún así, teniendo todo el poder y la decisión, pues es incapaz, ¿ya? Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es incapaz de realmente abarcarlo todo. Así esté despierto a las 24 horas, sería imposible que él sepa todo lo que pasaba en sus virreinatos y en sus dominios en Europa. Así que por ello es importante los consejos reales. Así como había un consejo para España, que exclusivamente trataba los asuntos de España, pues es obvio que el rey necesitaba un consejo que se dedique a todos los asuntos con respecto a América. Y ahí está el Consejo de Indias. Recordemos que el Consejo de Indias asesora en todos los ámbitos, excepto en el aspecto económico y tributario. ¿Ya? Porque en el aspecto económico y tributario está la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces, todas las demás áreas, administrativa, política, social, hasta judicial, porque recordemos que la Casa de Contratación es la máxima instancia a nivel judicial para el virreinato, ya no la única, sino la máxima. O sea, es el lugar en donde yo puedo ir si creo que aquí en el virreinato no han aplicado correctamente las leyes. Obvio, si tengo plata, lo puedo hacer, ¿no? Puedo viajar, puedo contratar un abogado, puedo irme a España, ¿ya? Entonces, por ese motivo, era un tanto limitante. No todos podían darse el lujo de ir al Consejo de Indias y, obviamente, pedir su función judicial, ¿no? Y recordemos que aparte de asesorar en lo político, en lo social, perdón, en lo judicial, también es en lo administrativo. ¿Eso qué cosa significa? Significa que ayuda a preseleccionar a los funcionarios y también cada cierto tiempo busca la manera de supervisarlos, ¿no? Obvio, los integrantes del Consejo de Indias no vienen acá, pero para eso mandan a algún supervisor que es el visitador, ¿no? El visitador es aquel que, como el tucuy cada cierto tiempo viene y igual que el tucuy trabaja para el Consejo de Indias y para el rey. ¿Eso qué significa? Que ni siquiera el virrey tiene más poder que el visitador. Si el visitador lo cree conveniente, puede hasta señalar qué áreas va a trabajar el visitador mientras está ahí y le dice al virrey que en esas áreas él ya no va a trabajar hasta que él se vaya, ¿no? Una destitución, en pocas palabras, de algunas funciones, ¿no? Un ejemplo de eso, profesora, pues en la rebelión de Túpac Amaru II. Jáuregui, que obviamente estaba desesperado por controlar la rebelión en el sur que se le escapaba de las manos, y para su mala suerte vino el visitador Areche, y al inicio trató de cubrir un poco la situación, pero cuando Areche se entera, Areche dice, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer cargo de la rebelión de Tupac Amaru. Entonces desplaza la función que obviamente el virrey tiene que hacer, de controlar, supervisar el virreinato, mantenerlo en orden, pues lo va a hacer en ese momento ya el señor Alich. ¿Ves? Es un ejemplo claro que él en realidad tenía mucho más poder. Los visitadores escriben en sus visitas, sus hojas, ¿no? Todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo lo que observan, y luego le informan al Consejo de Indias, ¿ya? Recordemos que el Consejo de Indias no solamente recibe los informes oficiales de cada institución del virreinato, todos tienen que informar de todos, los oidores de la Real Audiencia, el virrey, cuando termina su gobierno, tiene que escribir sus memorias y en esas memorias en realidad significa pues informar todo lo que ha hecho en su gobierno, si ha habido conflictos, guerras, qué cosa aplicó, ¿no? Si hubo obras públicas, cuánto gastó, dónde gastó, todo. Ya debe de informarse. Igual los cabildos, ¿no? Los gobiernos locales en las ciudades también deben informar, por ejemplo,
qué situaciones han ocurrido, qué reuniones han tenido, qué situaciones de repente han tenido que graves, ¿no? Con respecto a la población indígena que viven ahí como siervos, ¿no? O con respecto también a la población de raza blanca, los peninsulares, los criollos que viven en las ciudades, si es que han tenido algún inconveniente, todo, ¿ves? Y lo mismo con los corregidores. El corregidor le toca la zona rural, la zona provincial, que es donde abundan, obviamente, la mano de obra indígena, y el objetivo del corregidor justamente es el hecho de controlar la mano de obra indígena, ordenarla, ¿no? Que por medio de las reducciones, la ciudad de indios, pues el corregidor en cada provincia supervise que trabajen, que no salgan de sus reducciones, que tributen, que estén catequistándose, que no lleven a cabo revueltas, ¿no? Todo eso básicamente tenía como objetivo el corregidor y él también tenía que informar, él quizás más que todos, porque el objetivo de España era tener controlados a los indígenas que finalmente le sirven como mano de obra principal en todos los centros de producción que había acá, las minas, las haciendas, los obrajes, ya las zonas obviamente para la construcción, ¿no? De las ciudades o edificios públicos, plazas, también se hacían con la mano de obra indígena. Entonces, era importante tenerlos controlados, ¿no? El corregidor tenía que informar de todo. Pero, así como tienen documentos oficiales que le llega al Consejo de Indias, también tienen informes adicionales. Esos informes adicionales, más que informes, eran cartas que cada institución, cada funcionario de las instituciones escribía normalmente para decirle al Consejo de Indias qué es lo que estaba haciendo o el virrey o el oidor o lo que estaba haciendo de repente el alcalde, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? En realidad, básicamente era más informar de manera secreta, porque el mismo Consejo de Indias hablaba con cada uno de estos funcionarios diciendo, tú eres el funcionario en el que más confío, entonces necesito que tú seas mis ojos también allá, y claro, cada uno de ellos tenía esa impresión y todos escribían, ¿no? Le decían al Consejo de India, mire lo que está pasando, mire lo que está haciendo el virrey, ¿no? Obvio, si hay un documento oficial que lo requiera, hacen una carta, pero si no, cualquiera de esos funcionarios puede comenzar a decirles qué cosa es lo que ocurría allá. Así que el Consejo de Indias en realidad tenía mucha información, a eso es lo que quiero llegar, y prácticamente parecía que hubiera estado acá presente ya que tenía espías, por decirlo así, o informantes en todos lados dentro del virreinato, ¿ya? Y bueno, los funcionarios locales, que ya te los mencioné, el virrey, que es la imagen de rey, que gobierna 4 años, a menos que haya alguna situación extrema, ¿no? Que requiera más tiempo. Sus reales acuerdos, que es el acuerdo que hace el virrey con la Real Audiencia de Lima, ya recordemos que tiene sus memorias, la cual tiene que presentarlo al final de su gobierno para que el Consejo de Indias le haga su juicio de residencia. ¿Qué cosa es el juicio de residencia? Pues nada más y nada menos que el análisis de su gobierno. O sea, verificar si realmente lo que ha hecho su gobierno es correcto, es lícito, si no ha habido de repente por ahí corrupción a nivel económico, ¿no? A nivel de repente de las facultades, ¿ya? Y eso tiene sanción, pues claro, por eso es que le hacen esa evaluación de su gobierno, ¿no? Para poder determinar y castigar si fuera el caso, sancionarlo si fuera el caso. Y bueno, recordemos que el virrey también llega con un sobre, que es el pliego de mortaja. Este sobre tiene un nombre, es un sobre cerrado, y es el nombre de un posible virrey, ¿no? Te digo posible porque recordemos que solo se abre si es que el virrey que ha llegado a gobernar acá no logra concluir su periodo de gobierno. ¿No? ¿Y por qué pasaría eso? Pues puede pasar porque muere inesperadamente o porque de repente pues ha sido retirado por una falta grave o se enferma, ¿no? O por cualquier otro motivo que haga que él no termine su gobierno, que no pueda terminar su gobierno. Entonces se abre el sobre que está en la Real Audiencia y se convoca a la persona que ha sido colocada ahí, ¿no? ¿Por qué motivo hacen eso? Pues lo que pasa es que nombrar a un virrey es problemático. Bueno, nombrarlo no, buscarlo es el problema, ¿no? Más en el tiempo de la dinastía Habsburgo,
Ya tú dirás, ¿por qué con los Habsburgo? Lo que pasa es que la dinastía Habsburgo prefería poner virreyes que eran de la nobleza, que eran cercanos a la familia Habsburgo, para ellos confidenciales, para ellas personas seguras que no se van a querer quedar acá, que no van a querer apropiarse de las tierras. Entonces siempre buscaban nobles que tuvieran grandes títulos en Europa y que solamente vean el cargo de virrey como eso, como un cargo que puede completar o puede aumentar su currículum, por decirlo así, o aunque no querían venir a América, pues venían porque el rey se los pedía y sabían que si ellos lo hacían, cuando volvieran a Europa, pues el rey podría tener mejores cosas, ¿no? O un título, o de repente, ¿por qué no? Ser parte de la corte real o tener otros beneficios. Así que por eso era importante, ¿ya? En el caso de los Borbones no se va a dar tanto ese problema. ¿Por qué? Porque en realidad debido a que los Borbones asumen el gobierno en el siglo XVIII, y en el XVIII va a haber el inicio del proceso emancipatorio, las rebeliones criollas, las reuniones clandestinas, las rebeliones indígenas, las reuniones clandestinas de los precursores, la extensión de las ideas liberales, pues en realidad debido a todos estos levantamientos, tanto ideológicos como bélicos, necesitamos un virrey que conozca la realidad virreinal, no uno que recién llegue, porque si no, hasta que se empape, hasta que sepa, de repente ya este proceso de emancipación ya avanzó. ¿Ves? Y ya no se puede controlar. Así que los Borbones prefirieron más bien nombrar a militares experimentados que ya habían vivido buen tiempo acá y que además, pues no solamente conozcan la realidad, sino que saben qué hacer porque estamos en pleno proceso de guerras. Y ellos como militares podían de repente aplicar medidas, ¿no es cierto?, para cada acción emancipadora, ¿no? Por ese motivo es que no les va a costar en realidad seleccionarlos, ¿no? Porque de acá se podía sacar. En cambio, en el caso de los Habsburgo, pues entonces buscar a un noble que esté bien relacionado con los Habsburgo y que tenga obviamente bienes y que no tenga intereses de quedarse acá y apropiarse de cosas era complicado. Y peor todavía si es que de pronto muere el virrey, hasta hacer todo ese proceso que tardaba mucho, iba a ser mucho tiempo sin que el virreinato tuviera a un virrey. Si bien es cierto, la Real Audiencia de Lima asumía el gobierno, es una función política adicional y de emergencia, pues no era conveniente que la Real Audiencia de Lima se quedara pues un año, un año y medio, ¿no? Obviamente gobernando hasta que se selecciona el virrey, hasta que lo manden y hasta que pueda llegar acá. ¿Ves? Entonces era complicado. Por eso, este sobrecito con el nombre moría o ya no podía gobernar, se convocaba, se le llamaba obviamente a este personaje, se arreglaba, supongo yo, en 1 o 2 semanas y venía hacia América. ¿Ves? La Real Audiencia, como ya te mencioné, Tribunal de Justicia, recordemos, 8 oidores, un fiscal, inicialmente 7 reales audiencias, al final se va a sumar la del Cusco y eso como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II, solamente por eso, ¿ya? Nada más. Y las instituciones locales como el Cabildo, por ejemplo, que como ya hemos mencionado, es un gobierno de ciudad. Recuerda que las ciudades, en las urbes, los dueños, los propietarios de los bienes eran la población blanca, peninsulares y criollos, fuera el caso, ¿ya? Y claro, viven también indígenas, viven también, obviamente, la población negra, pero como sirvientes, ¿no? En el caso de los indígenas, para servir a las viviendas, obviamente, de los dueños, de la gente de raza blanca, y en el caso de los esclavos, ¿no? En algunas casas podían tener esclavos dentro de la ciudad, pero mayormente el esclavo estaba en las haciendas, ¿ya? Por ejemplo, en Lima, recordemos que Lima, que es la ciudad más rica, más importante de todo el virreinato, Lima pues era solamente el centro de Lima. Y el resto de lo que hoy es Lima, como por ejemplo la zona de Surco, la zona de Monterrico, la zona de La Molina, son o eran haciendas. ¿Ves? Entonces ahí en esas zonas había población de raza negra, ahí trabajaba la gente de raza negra. De hecho, hay una canción, ¿no? Que se señala que se habría originado justamente producto
del trabajo de la población esclava en La Molina, ¿no? Que debido a los maltratos y a los abusos, la canción más o menos dice en su coro que a La Molina ya no voy más. ¿Por qué? Porque me van a maltratar, ¿no? Y era una canción que los esclavos obviamente cantaban porque era muy abusivo también el trato. O sea, tú me dirás, profesora, pero el mayor abuso no era en las minas para el indígena, pero para el esclavo, recuerda, ellos están destinados a la costa porque la raza negra, el grupo de raza negra que viene de acá, venía de la parte del norte de África, que no estaban aclimatados a zonas frías. Así que ellos van a ser derivados a la zona costera y bueno, Lima también va a tener, obviamente siendo costa central, va a tener sus haciendas, ¿ves? ¿Dónde vivían los indígenas cuando servían a estos vecinos? Porque así se les llamaba, vecinos notables, ¿no? A la gente pudiente, rica, y además que tenían en común que eran de raza blanca. Pues dependiendo, normalmente vivían de lunes a viernes en la casa de los patrones y en algunas veces vivían ahí, trabajaban ahí y luego se destinaban a su reducción. Acá en Lima también hubo reducciones, pues, claro, ciudad de indios, y los indios venían a Lima Centro para trabajar en la casa de, obviamente, estos españoles, ¿no? Em, una reducción cercana al centro de Lima, pues en Miraflores. De hecho, hoy día hay un parque que se llama Reducto, ¿no es cierto? En el sistema, en el periodo virreinal, esas eran las reducciones. Hay una reducción de indios en la zona de Miraflores, ¿no? Lo irónico que en el tiempo colonial en Miraflores, en esa parte, ¿no? No en toda Miraflores, además, en esa parte de Miraflores vivieran la población indígena, ¿no? Que era la mano de obra. Bueno, recuerden que cabildos están integrados por dos alcaldes, por obviamente consejeros y por un procurador. Recordemos que el procurador es el funcionario del cabildo que viaja a Europa para las peticiones que tienen, ¿ya? Parque El Reducto, hoy Parque El Reducto. Ajá, exacto, ¿ya? Correcto. Recordemos que entonces el procurador viaja para hacer las peticiones de los vecinos notables. Para eso tú dirás, ¿y cómo saben qué peticiones tienen los vecinos notables? Pues para eso está el cabildo abierto. El cabildo abierto es una de las dos reuniones que hay dentro de la ciudad, ¿no? Dentro del cabildo abierto se convoca a reuniones a los vecinos, vecinos notables, y a los funcionarios del cabildo para poder debatir temas que conciernen obviamente a todos. Y ahí es donde pueden opinar. Ahí es donde pueden decir, ¿saben qué? Habría que solicitarle al rey que nos dé tal permiso para fundar, para crear, para hacer esto. Obvio, fundamentadamente, ¿no? Tenían que fundamentar por qué motivo necesitaban. Y para eso iba el procurador, ¿ya? Y el procurador, pues, le pedía al rey, obviamente, este beneficio. Ya claro, dependía del rey, ¿no? No porque necesariamente fuera, se lo iban a dar, ¿ya? No necesariamente por eso. Entonces, ahí está. Y como mencionamos, los corregidores vienen en reemplazo de los encomenderos. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Que digamos que vienen en reemplazo, no quiere decir que automáticamente apareció el virreinato y adiós encomenderos, se eliminó las encomiendas. No. De hecho, el rey Carlos I o Carlos V, él dijo, yo no voy a eliminar las encomiendas, no porque no quiera, sino porque no quiero justamente que producto de este cierre de este sistema, los encomenderos generen una rebelión, ¿no? Un levantamiento. Entonces, para evitar justamente eso, ¿van a seguir habiendo intendencias? O, perdón, encomenderos, sí, ya, pero poco a poco vamos a ir, ya no vamos a dar más encomiendas, ¿no? Vamos a los que ya le hemos dado, bueno, ahí está, cuando mueran, se les retira y listo. Y así vamos a ir terminando el sistema de encomiendas, pero ya no vamos a dar a más personas. Ese sistema ya España no lo va a aplicar más y más bien el encomendero, como bien dice su nombre, perdón, el corregidor, como bien dice su nombre, va a corregir lo malo que ha hecho el encomendero, ¿ya? Y a él sí se le da un gobierno provincial, como ya dijimos,
los indígenas ya no estaban agrupados en ayllus, sino en reducciones que contienen a más poblaciones, a mayor cantidad de población indígena, y adicionalmente a eso, ya, pues con eso poder verificar que no se rebelen, que se catequicen para que se olviden del mundo andino y pues poder controlar mejor así y cobrar el tributo y organizar los elamitas, que era el objetivo también. ¿Ves? Recordemos que en realidad la tarea del corregimiento no lo hacía el corregidor propiamente, lo hacía el cacique, por eso se dice que el cacique era el intermediario entre el mundo andino, ¿no? O sea, los indígenas y el mundo europeo, los corregidores. ¿Ya? Ahí está. Y adicionalmente a eso, recordemos que de manera abusiva, este señor implanta el reparto mercantil. O sea, que cuando el indígena iba a cobrar su sueldo, porque recordemos que el indígena tiene periodo de mita, que es trabajo obligatorio, casi sin paga, ¿no? Y hay otro periodo del año que el indígena tiene que buscar trabajo. Y en ese trabajo, o sea, él tiene que buscar trabajo y en ese trabajo pues recibe un sueldo, pero no se lo dan directamente a él, sino al corregidor, ¿ya? Entonces, cuando va a cobrarle al corregidor, el corregidor abusivamente, pues comenzaba a obligarlo a comprar cosas, ¿no? Cosas que obviamente el mismo corregidor le compraba a los comerciantes de la provincia y le decía, pues cómprame algo, si no me compras, no te doy tu sueldo, ¿no? Es ese reparto mercantil. Ilegal porque no era parte de sus funciones, ¿ya? Y bueno, por eso fue una de las causas también por la cual, pues, el sistema de corregimiento va a ser eliminado, ¿no? El rey de España no quiere problemas, no quiere en realidad más rebeliones y como vio, obviamente, que el corregimiento era una de las causas principales, pues decide eliminarlo y crear las intendencias. Recordemos que las intendencias es lo mismo en funciones que el corregimiento, ¿ya? Sus funciones son la misma, catequizar, controlar la mano de obra indígena, e igual, el intendente no lo va a hacer directamente, el cacique va a seguir llevándolo a cabo, ¿ya? Pero la diferencia está en que la intendencia es departamental, o sea, es mucho más grande. Y como es mucho más grande, requiere que esta intendencia se divida. Y a esas divisiones que va a tener la intendencia, que vendrían a ser provincias en realidad, ¿ya? A estas se les llama partidos. Los partidos, dice, ¿no? Un grupo de partidos, o sea, de provincias, conforma una intendencia. ¿Y quién gobierna los partidos? Porque debe haber alguien quien ayude, ¿no es cierto?, a gobernar. Pues el partido está gobernado por un subdelegado, ¿ya? Subdelegado. Y el subdelegado gobierna el partido, o sea, la provincia, y le informa al intendente lo que está pasando. ¿Ves? Hay 7 intendencias inicialmente. Y luego cuando Puno retorna a nuestro país, porque fue trasladado con el territorio del Virreinato de Río de la Plata, pues Puno retorna con, ¿no?, el sistema de intendencia. Así que al final hubieron 8 intendencias. Y recordemos que las intendencias fueron la base para los departamentos en el periodo ya de independencia. Y no olvidemos que las reales audiencias sirvieron como base para los países que también se presentaron en la etapa de independencia, ¿ok? Recordemos que a nivel social hay 3 razas puras, obviamente, grupos puros, que España prohibió la mezcla, aunque en realidad se dio. De las iniciales mezclas, ¿no es cierto?, o castas, mestizo, el mulato y el sambo, que como ya vimos también en el periodo intermedio, ¿no es cierto?, y en los estudios previos que hemos tenido, pues vimos que estas no eran las únicas castas, ¿ves? Parque reducto por reducción, pues. El reducto, las reducciones, de ahí viene, César. José dice, las reducciones se dio con el virrey Toledo y los corregimientos, ¿no mis? El sistema de reducciones, claro, fue una creación del virrey Toledo, con 2 objetivos. Primero, controlar mejor a la población indígena en un solo lugar, encontrar a mucha mano de obra, para poder controlarlos, y 2, para poder también
cobrar más fácilmente la tributación. ¿Ya? Lo que pasa es que la idea también era hacer que poco a poco olviden el mundo andino. Si se seguía manteniendo a los indígenas en los ayllus, pues estabas fortaleciendo la idea andina. Así que por eso es que se va a aplicar ello. Brigitte, las reducciones son la ciudad de los indios, es decir, en el tiempo virreinal, un grupo de indígenas era destinado a ese lugar. ¿Ves? Entonces, en una provincia, así como hay ciudades para la población blanca, había ciudades de indígenas. Esas son las reducciones. Y el cacique era el líder indígena noble, ¿ya? Que estaba a cargo de supervisar esas reducciones. ¿Ya? Tarea que en realidad le correspondía directamente al corregidor. Pero si el corregidor entraba a una reducción, posiblemente lo mataran, ¿no? Por el odio, la cólera que le tenían. Obviamente le tenían miedo, pero obviamente para hacer esas cosas básicas, que era como cobrar el tributo, organizar la mitad de cada reducción, pues para eso estaba el cacique, ¿ves? Así como las reservas de Estados Unidos. No sé a qué te estás refiriendo, César. Las reservas. No, no sé con qué lo estás relacionando. Específicame eso, por favor. Pero ¿en qué sentido las reservas? Una cosa es la reserva, porque tiene otra raíz verbal, ¿no? Y otra cosa son los reductos o las reducciones o reducir. Los reductos vienen de reducir el espacio, que un espacio mucho más pequeño, no tan alejado entre ello y ello, exista un grupo, pero la reserva es de reservar, tiene otra raíz verbal, no es lo mismo. Ok, entonces, recordemos que en la estructura social del virreinato, pues obviamente para organizar mi sociedad yo debo de integrar, lo debo de hacer con personas, ¿no? Con seres humanos. Y claro, en el sistema virreinal la raza negra no era considerada, pues, bueno, no solamente en el sistema virreinal, en realidad en toda Europa se creía que los negros eran esclavos porque justamente eran animales. ¿Y por qué se creía que eran animales? Porque, pues, para ellos, su característica del negro es que no tenía alma. Como no tiene alma, entonces no tiene dolor, no tiene conciencia, entonces no puede ser un ser humano. ¿Ves? Cosa que el indígena sí, ¿te das cuenta? Entonces, en la clasificación que hacen los españoles, aquí en el virreinato, crean dos grupos sociales, ¿ya? Que es la República de Españoles y la República de Indios. La República de Españoles está integrada por blancos, ¿ya? Sean blancos nacidos en España, que se les llama peninsulares, o sean los españoles nacidos acá, o sea, los criollos, ¿te das cuenta? Entonces, mucho cuidado con esto. Como todos en la república, recuerda que república aquí significa grupo de personas que tienen características en común, ¿ya? Eso es lo que significa. Entonces, pues vamos a tener, ¿no? En la república de españoles o de blancos, sean criollos o peninsulares, ¿ya? La única división es ya no la raza, porque todos son de raza blanca, sino los peninsulares se les llaman porque han nacido en la península ibérica, o sea, los españoles, en pocas palabras, ¿ya? Y los nacidos acá en América, ¿ya? No, peninsulares son los que nacen en la península ibérica, en Europa. Los criollos son los que nacen acá, en América, o sea, gente de raza blanca que nace acá. Y algunos le llaman españoles americanos a los que nacen acá, ¿ya? A los peninsulares se les llama chapetones. A los peninsulares, ¿no? Eso le ponen los indígenas como una forma de burla. ¿Por qué? Porque obviamente los blancos, ¿no? Especialmente los primeros que llegaron los españoles, cuando se ponían al sol su rostro cambiaba de color, especialmente en la parte de la mejilla que se hacía como un redondo, las chapitas que llamamos nosotros, ¿no?
Entonces, por eso se les llamaba, pero en forma despectiva, de burla, ¿no? A eso era, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. En la República de Españoles, la clasificación interna, ¿ya? Era por no la raza, porque todos en la República de Españoles eran blancos, sino por el poder socioeconómico. Entonces, como tú ves ahí, ¿ya? Este, no, cimarrón es un grupo de negros, no es lo mismo. ¿Ya? Los cimarrones son un grupo de negros, no tiene que ver nada que ver con los blancos. ¿Ya? Ok, centrémonos acá, por favor. Gracias. Centrémonos acá. Entonces, quiere decir que para dividir a la gente de raza blanca dentro de la República de Españoles, se utiliza básicamente el aspecto socioeconómico. Llámese entonces la nobleza, la clase media y el bajo pueblo, ¿no? Cuando hablamos de la nobleza, y por favor acá quisiera que tengan mucho cuidado con esto, por favor, mucho cuidado, porque ha venido en examen de admisión, como que los chicos no lo manejaban, ¿ya? Está la nobleza peninsular, que es obviamente aquellos que vienen de España y vienen a vivir acá, y normalmente son funcionarios del virreinato, oidores, el mismo virrey, ¿no? Sus familiares, ¿ves? Cargos, y tienen títulos, por ejemplo, conde, vizconde, marqués, duque, ¿no? Por ejemplo. Pero también existen los criollos que son nobles. A esa nobleza criolla se le llama nobleza indiana. Mucho cuidado con eso. Profesora, ¿por qué indianas si ellos no son indios? O sea, no son indígenas. No se refiere a eso. Recuerda que América, ¿no? Desde Colón y por muy buen tiempo, ¿ah? Se le seguía llamando las Indias occidentales. Entonces, la nobleza de las Indias, de este territorio, serían los criollos. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Eso vino en un examen hace unos 5 años atrás, creo, y la gente estaba como que nobleza indiana. Ah, los indígenas, entonces el cacique, ¿no? Porque es noble. El cacique es el que tiene más privilegios. Y entonces se equivocaron, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está refiriendo a la nobleza indígena, sino a la nobleza indiana. El término indiana es porque estamos en las Indias, se supone, según lo que Colón dijo y según la tradición, ¿no? Ya se sabía que no eran las Indias, pero la gente le seguía llamando a las Indias, especialmente España, las Indias occidentales. Por eso también en su momento, cuando crearon el Consejo de Indias, era Consejo para las Indias, ¿no? O sea, para acá, para América. Em, Jonathan, ¿qué pasó? ¿Lo puedo repetir? Claro que sí. Dentro de la República de Españoles hay una separación o una división en base a lo socioeconómico. Por eso existen dentro de la República de Españoles tres grupos: la nobleza, la clase media y el bajo pueblo. Dentro de la nobleza existe la nobleza peninsular, que son aquellos españoles nacidos en la península ibérica y que tienen poder económico y que tienen títulos de nobleza y normalmente pues pertenecen a la burocracia, es decir, a los funcionarios del virreinato. Aquí, por ejemplo, se encuentra el virrey, los oidores, los alcaldes, ¿no? Que tienen obviamente un prestigio a nivel político, que tienen poder, gran poder económico y que además, ¿no? Debido a sus cargos, también se les da títulos de nobleza. ¿Está bien? Ese es obviamente la nobleza peninsular. Pero los criollos, o sea, los blancos nacidos acá que tienen dinero, que también tienen cargos públicos y que también tienen títulos de nobleza, pues ese grupo de criollos conforman la nobleza indiana, ¿ya? Y a la confusión, ¿no, profesora? Indiana, ¿por qué? Si no son indígenas, pues no viene por eso. Indiana viene porque estamos en las Indias. Entonces, la nobleza de las Indias, o sea, de acá, la nobleza de América, los nobles de América, son los criollos que tienen poder económico y social. Y los nobles que han nacido en Europa, la nobleza peninsular, pero que viven acá. ¿Sí se entiende eso? Mucho cuidado con eso, ¿ya? Mucho cuidado. Correcto, perfecto. Ok, la clase media pues pueden ser peninsulares, de aquí para adelante pueden ser peninsulares o criollos, ¿ah? Los peninsulares o criollos que son burgueses, ¿no? Es decir, comerciantes menores,
que por favor, que por ahí tienen algunos títulos nobles, pero menores, inferiores, marqueses, ¿no? Ejemplo, pero de clase media. O sea, tienen lo básico y un poquito más, ¿ya? Y también existe el bajo pueblo, que aquí también hay peninsulares y también hay criollos. O sea, profesora, hay españoles, mejor dicho, blancos nacidos en España, peninsulares, chapetones, que también no tienen dinero o a las justas viven de repente de los oficios que tienen, ¿sí? Hasta hay mendigos. Igual, criollos que pueden no tener a las justas, viven del día a día, de sus oficios, o son pequeños comerciantes, o también que son mendigos o que no tienen nada, ¿ya? Entonces ahí está la estructura dentro de la República de Españoles, ¿ya? Dentro. Bueno, José, el Consejo de Indias es aquel que trabaja para el rey directamente y para el virreinato, ¿no? Es decir, es una institución que se hace cargo de los asuntos totalmente del virreinato, aunque esta institución resida en España, ¿no? Aunque esa institución esté en España, todo lo que haga es para el virreinato. En cambio, la Corte de Cádiz es una institución que funge, ¿ya? O sea, que tiene la función de un poder legislativo, un tipo de parlamento, y que es exclusivamente, en este caso, aunque tiene asuntos con América, su papel y su función de creación es para España principalmente. Además, otra diferencia sería que la Corte de Cádiz se crea recién en el siglo XIX, tras la crisis debido a la invasión napoleónica, y el Consejo de Indias es una institución que se origina desde la toma de los territorios acá en América. Ya, mucho cuidado, ¿ah? El Consejo de Indias no se crea tampoco a inicios del virreinato, no. El Consejo de Indias se crea en 1524 y el virreinato peruano se funda en 1542. ¿Ya? ¿Por qué en el 24? Porque ya en el 24 España se da cuenta que comienzan a haber descubrimientos en distintos lugares de América y que es necesario tener una institución que lo apoye, ¿no? Sea en la forma de gobernaciones o virreinato, pero que le informe, ¿no? Que le informe todo lo que tiene que ver con el área administrativa, política, social, de lo que pasaba en América. ¿Ves? Pero mucho cuidado con eso. Y antes, profesora, y antes de, porque España, recuerda, llega acá con Colón y ya para el año 1500 comienza a tener gobernaciones. Acuérdate de la capitulación de Burgos, las dos gobernaciones de 1508, ¿ya? ¿Qué institución ayudaba al rey a saber lo que pasaba acá? Porque el rey obviamente no se hacía cargo, ¿no? Y para eso está la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla fue creada en 1503 y su función era toda, todas las tareas, lo político, lo económico, lo social, lo cultural, todo. La Casa de Contratación era el intermediario entre América, que recién se estaba descubriendo estas zonas, tanto norte, centro y sur, y España. España le dijo a la Casa de Contratación: tú vas a ser aquella que me va a informar y va a solucionar los problemas medianamente fáciles, y los complicados me los dices para poder solucionarlo yo también. Eso era la tarea. Pero luego, cuando ya comienza a crecer más, obviamente España comienza a descubrir más y comienzan a crearse, obviamente, gobernaciones y en algunos lados virreinatos, como en México en 1513, pues entonces se dan cuenta que la Casa de Contratación no se puede hacer cargo de todo. ¿Ves? Más si todavía queremos realmente controlar a la población indígena, explotarlos y poder sacar todo lo que se pueda. Por eso, para 1529 se crea el Consejo de Indias y ahí se dividen, ¿no? Las tareas, ¿ya? Eh, Jonathan, el Consejo de lo que viene a ser la Constitución de Cádiz y lo que va a ser la Corte de Cádiz, en realidad ellos tenían un proyecto, a ver, ¿cómo te digo? Un proyecto un poquito más amplio. Sí, el fin era de que tanto las personas, los pobladores libres, ya no todos, los pobladores libres, que estuvieran los dominios de España, que en América, y los dominios de España, o sea, ya en España, sean considerados por igual. Su plan de ellos era crear una nación, una gran nación,
Una nación, obviamente, también con las personas de ultramar, o sea, con las que estaban más allá del mar, ¿no? Era un poco extraño pensar en una nación en donde hay territorios alejados, pero era justamente ese era el plan, ¿no? De que iban a ser una gran nación en donde la idea es que tengan los mismos derechos, los beneficios, ¿no? De hecho, hasta se planteó y por eso se invitó a un grupo de representantes de acá de América, tanto del virreinato mexicano como peruano, para que sean parte de la Corte de Cádiz, porque si íbamos a ser iguales y la Corte de Cádiz era como el parlamento o el poder legislativo, entonces deberían estar representados en la Corte de Cádiz. Y por eso se invitó a precursores, es decir, a intelectuales criollos que vayan a, obviamente, representar al territorio de América a esa corte. Ese era el motivo, ese es el fundamento de esa invitación, ¿ya? Y hasta uno de ellos llegó a ser presidente de la Corte de Cádiz en un periodo legislativo, ¿ves? Y adicionalmente a eso, ya vamos a traer consigo, pues ahí va a haber justamente un problema, ¿no? ¿Cuál va a ser ese problema? Que los representantes de América, los criollos, que fueron a la Corte de Cádiz a representar a América, dijeron, ok, ustedes dicen, porque los españoles de la Corte de Cádiz decían, nosotros queremos crear una nación y que todas las personas libres, tanto de América, de los dominios españoles en América, como de aquí, de España, ¿no? Seamos iguales y tengamos los mismos derechos. Y entonces los representantes americanos en la Corte de Cádiz dijeron, ok, si esa es la idea y esta Corte representa, ¿no es cierto?, a los distintos territorios y dominios y pobladores que hay en los dominios de España. Entonces, nosotros, los americanos, que es entre México y Perú, ¿no? Todo el virreinato, pues deberíamos ser más en este parlamento. ¿Por qué? Porque el territorio, obviamente, americano, ¿no? De España, es mucho más grande que la misma España. Entonces, si vamos a actuar obviamente por equivalencia y vamos a ser igualitarios, entonces América debería tener más representantes acá en la Corte de Cádiz que españoles, ¿ves? Y eso es algo que los españoles peninsulares no les gustó, pues obviamente. Dijeron, no, pero ¿cómo va a ser si nosotros estamos organizándolo desde acá? Sí, pero si tú estás diciendo que somos iguales, entonces debería haber una proporción en representantes. ¿No? Y esa proporción obviamente le debe tocar más a lo que es América, porque América, pues, tiene mayor población y mayor extensión territorial. Y ahí se les acabó, ya, ahí ya no pudieron fundamentar ni decir no, ¿no? Porque ¿dónde cae la igualdad? ¿Dónde cae el ser representados, ser tratados como iguales, que no va a haber diferencia, como ellos decían, ¿no? No ser diferentes porque somos iguales y en los mismos derechos y la participación. Entonces, eso es algo que ellos no quisieron, ¿ves? Entonces, la Constitución de Cádiz, en realidad, tiene como objetivo principal, y hay que ser muy claros y realistas, que los que integraron las Cortes de Cádiz eran españoles ilustrados. ¿Qué significa eso? Que eran españoles que querían que España fuera una monarquía constitucional. Ya no querían que España fuera una monarquía absoluta. Y aprovecharon el poder de la invasión napoleónica para poder crear este parlamento, para poder hacer esta constitución, y la constitución les sirvió en realidad como un mecanismo, porque enterados que acá se estaba dando el proceso emancipatorio, se estaba dando las revueltas indígenas y se están dando las reuniones clandestinas de los criollos, extendiendo las ideas liberales, pues a ellos no se les ocurrió mejor idea que decir, ok, esta constitución también va a hablar sobre ellos y les va a dar derechos, pero no con una finalidad tanto de igualdad, ¿no? Porque, como te he comentado hace un ratito, a ellos se les acabó un poco el discurso de la igualdad cuando dijeron, ah, ya, si somos iguales, entonces proporcionémonos como somos. Y entonces, de tantas sillas que hay en este parlamento, la mayoría debe ser de integrantes americanos, porque somos mucho más, obviamente, pobladores allá que acá, y ellos se negaron. Entonces, en realidad no había esa igualdad, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, lo que ellos hicieron es solamente aprovechar la Constitución de Cádiz, uno, para hacer que cuando vuelva el rey de España,
Supuestamente su plan era eso, ¿no? Cuando se libera a Fernando VII, a Carlos IV, en gratitud, se supone, ¿no? Fernando VII y Carlos IV tendrían que aceptar la Constitución de Cádiz porque ellos, ¿no? Tanto la Corte de Cádiz como el Consejo Central habían luchado por independizar y votar a Napoleón. Ese era su plan, pero no pasó así, ¿no? Cuando liberaron, obviamente, cuando capturan a Napoleón, las coaliciones, no fue, y ahí automáticamente Napoleón tuvo que retirarse. En realidad no fue ni la Corte de Cádiz ni el Consejo Central quienes lograron votar a Napoleón o la influencia napoleónica en España, sino fue por la victoria de la coalición. Monarquías externas, obviamente a España, que logran capturarlo. Entonces, cuando el rey vuelve y se impone la monarquía absoluta. Por eso elimina la Constitución de Cádiz. Así que todo ese esfuerzo que habían hecho se les va, ¿no? Y recordemos que en la Corte de Cádiz sí se habla de la igualdad de criollos con peninsulares, se habla que el indígena se elimina la mitad, el tributo, se habla de la libertad también de imprenta, ¿no? Se habla de que en las ciudades los vecinos notables, o sea, sean criollos o peninsulares, pueden ahora elegir a su alcalde. Antes los alcaldes eran enviados, ¿no? Por España. Ahora ya pueden elegir, o sea, elecciones populares. No, popular es un decir, porque en el pueblo no iba a participar, sino los vecinos notables. O sea, habían beneficios, grandes beneficios, ¿no? Que hasta previo a eso, ¿no? Se habían dado mejoras, pero Abascal, que estaba acá, dijo, no, yo no puedo eliminar la mitad, porque con la mitad tenemos mucha mano de obra y esa mano de obra es para que funcionen los centros, y si no funcionan los centros económicamente, no va a haber ingresos, más en ese momento cuando la minería ha decaído, ¿ves? Entonces por eso no le aplicó. El tributo, tampoco voy a eliminar el tributo. O sea, en realidad no se aplicó tal cual la Constitución de Cádiz tampoco dijo. Por más que el Consejo de Indias dijo, aplíquelo, ¿no? O perdón, por más que la Corte de Cádiz dijo, aplíquese, ¿no? Pero no se aplicó. Entonces, en realidad no era tanto la igualdad porque querían ser iguales, ¿no? Sino porque para callarlos, para que el indígena diga, ay, qué bueno, mira, la corona ha eliminado la mitad, entonces ya no me voy a rebelar. Ha eliminado el tributo, ah, qué bueno, ya no me voy a rebelar, ¿no? Es una manera, es como engañar a los niños, ¿no? Le doy un dulce y ya se le pasa la mañosera, ¿no? Ya no me odia, ahora me quiere. Algo así, ¿ves? Ese era el objetivo, en realidad. Em, a ver, por acá me está escribiendo. Y podía ser noble en América. Pues un noble en América es una persona libre, blanca, normalmente, normalmente y comúnmente. Y al pasar el virreinato, también los mestizos, que tienen más tez clara, también podían serlo. Pero un noble es una persona que puede tener títulos de nobleza. Y para tener títulos de nobleza, pues debes tener plata, porque el rey, perdón, al inicio daba títulos de nobleza, o sea, los cedía como forma de recompensa, regalo, ¿no? Pero luego, cuando el rey vio que en realidad había mucha gente que quería ser noble, pues dijo, bueno, vamos a vender los títulos. Y comenzaron a venderlos, ¿no? Y ya, pues tú tienes que comprar el título, pero no es como que ya lo compré y es mío. Los títulos eran como los servicios. ¿Qué quiere decir? Que para mantener el título tienes que seguir pagando. ¿Ves? Al momento de comprarlos, lo pagas. Pagas el título y los impuestos, porque hay un impuesto exclusivamente para comprar títulos. ¿Ya? Pero si tú quieres mantener ese título de conde, vizconde, marqués, duque, lo que hayas comprado, porque dependiendo del título también cuesta, o sea, no son iguales los títulos. Y, y bueno, sí, es como el servicio de cable, el servicio de internet, o cualquier otra de estas, obviamente, de streaming, que si tú quieres, obviamente, tener el servicio en el mes, tienes que pagar. Igual pasa acá, tenías que pagarlo. ¿Ya? Así que cualquiera que tenga plata podía ser noble si tenía un título de nobleza, pero también había niveles de nobleza, por si acaso. Ya, Stephanie, a ver, José me dice, me confunde el consejo de, ah, ya, eso ya te lo expliqué. Jonathan dice, la Corte de Cádiz es más adelante, después de la invasión napoleónica. En realidad, es una consecuencia de la invasión napoleónica, sí, y durante ese proceso de invasión. La Constitución del Cádiz le da los mismos derechos a los peninsulares y criollos en algunas áreas,
De hecho, la idea era justamente igualarlos para que los criollos no siguieran, porque ya para ese momento estaban haciendo sus reuniones clandestinas, o sea, lo que Abascal le llamó las conspiraciones, ¿no? Reuniones secretas, extendiendo las ideas, básicamente. Ya. Luego me preguntan, ¿y el Tribunal del Consulado se dedica al manejo comercial? Sí, el Tribunal del Consulado es una institución que se crea a pedido de los comerciantes acá en América. Está controlado por los comerciantes más ricos, que en su momento eran los de Lima. ¿Por qué? Porque como el Callao por un buen tiempo fue el único puerto autorizado para comercializar, pues los comerciantes limeños eran los que tenían la factibilidad de tener los productos más rápido y entonces lo podían revender al precio que ellos querían. ¿Ves? Entonces, siendo los más ricos, ellos solicitan esta institución para poder enlistar a todos los comerciantes del virreinato, para saber cuántos son, dónde venden, qué venden, pero esa información obviamente le interesaba también a España, porque gracias a esa información que el Tribunal del Consulado tenía, ¿no? La Casa de Contratación de Sevilla podía también sacar los cálculos de cuántos impuestos, cuánto se ha vendido, si los productos que trae España acá, ¿no es cierto?, por el monopolio comercial, se han vendido totalmente y quiénes están produciendo productos similares y a qué precio lo venden. Entonces, son datos que le interesa a España. Por eso España permitió, ¿no? Ese tribunal del consulado. Pero está organizado por los comerciantes más ricos del Perú e integran a todos los comerciantes. Es un tipo de gremio porque reúne a comerciantes, ¿no? Y también sirve como un tribunal, pero para cuestiones básicas, es decir, si hay conflictos entre comerciantes, ¿no? Sencillos, porque si son más complejos, pues tienen que ir a la Real Audiencia, ¿ya? Si nosotros somos blancos, ustedes no. ¿Qué? Bueno, al pasar el virreinato, cuando ya hay castas, ¿no? Los mestizos, por ejemplo, tienen la característica de que su piel mayormente era clara. Entonces, ellos también van a ser, y como tienen obviamente la posibilidad, si tienen trabajo, si tienen poder económico, también van a ser tratados, ¿no? Como nobles, si tienen títulos, ¿no? O sea, en realidad, si tú tenías dinero, pues también podía ser nobleza. Y vamos al otro punto, al otro extremo, ¿no? ¿Cuál es el otro extremo? Si un esclavo logra liberarse, el liberto, pongamos el caso, y el liberto trabaja, siendo un hombre libre ya puede trabajar donde él quiera y le tienen que pagar. Si como producto de su trabajo, de repente es un buen comerciante, invierte, vende y comienza a tener dinero, pues él, igual que cualquier otro blanco, igual que otra persona libre, ¿ya? Otro peninsular más, otro mestizo más, si es que tiene plata, puede comprar su casa, puede comprar títulos, profesora también, porque ya es libre, tiene plata. Mientras tenga plata y es libre, puede hacer lo que le da la gana. O sea, profesora, hubieron negros, ¿no es cierto? Población negra, ¿no? Personas de raza negra que también eran nobles, claro que sí, que tenían sus casas y que buscaban codearse con la nobleza, obviamente blanca. Y la nobleza, obviamente blanca, también los invitaban a sus ceremonias, ya comercializaban con ellos, obviamente invertían, pero no se emparentaban. Obvio, el sueño de la población negra noble era pues que se case de repente con un noble peninsular, ¿no? Un noble criollo, y así entonces poder ascender, ¿no? Pero hasta ahí no llegaban. ¿No? Pero sí con respecto a otras cuestiones, invitarlos a fiestas, a reuniones, ¿no? Especialmente esa familia de raza negra que ya ha ascendido también. Y una manera de ese grupo, que es muy pequeño, ¿ah? Tampoco son muchos, ¿no? Gente de raza negra que ha logrado obviamente ascender y tener poder económico, es que un signo de estatus dentro del virreinato era tener esclavos. Entonces, por eso, si tú querías saber si esa familia era noble, no noble así como que, tiene un titulito y ya, no, no, sino que era noble, noble, aparte de los títulos, aparte de los cargos no políticos que pueda tener, o ser excelentes o muy ricos comerciantes, era que tuvieran esclavos, porque los esclavos eran costosos, ya no cualquiera puede comprar esclavos, y más, tener más de uno, dos, ¿no? Entonces, eso era tener plata. Entonces, ¿qué hacía este pequeño grupito de raza negra, no? Que se casaban entre ellos también porque los blancos no querían casarse, no, no, en realidad con la raza negra, así que tenían sus hijos nacían libres,
por si acaso. O sea, no todos son por si acaso libertos que se hicieron ricos. O sea, puede ser que el primero sea liberto, pero de ahí su hijo nace libre y tienen dinero y tienen plata y son educados como si fueran señoritos del virreinato, como se les llamaba en ese tiempo, ¿no? Iban a la escuela, se educaban o se vestían como españoles, ¿ya? Y obviamente este grupo, pues tener esclavos también. Profesora, quiere decir que este pequeño grupo de raza negra que logró ascender, ¿también tuvieron esclavos? Claro, si tenían plata podían comprar esclavos. Y alguien dirá, pero no es por la plata, o sea, ellos acaso no siendo de raza negra, ya puede ser que ese joven o ese señor que tiene plata no haya sido nunca esclavo. De repente su abuelo, ¿no? Su bisabuelo se liberó y tuvo plata, y bueno, tuvo su hijo, tuvo su nieto, y ellos vivieron, nacieron libres. Ya. Pero ellos, ¿acaso, al tener esos esclavos, no les daba pena que sus parientes o familiares también lo hayan sido en su momento? Pues en realidad no. Todo era básicamente el poder ascender, ¿no? Ese era el objetivo. ¿Ves? Ese era un poco el objetivo. Entonces, ¿qué, profesora? Y pues, supongo que los trataba un poquito mejor, o sea, no, igual, igual que los demás, de manera abusiva, ¿no? Y los ponían como su propiedad, pues, ¿no? Los negros eran propiedad. Por ejemplo, hay muy pocos testamentos. Hay un estudio de una historiadora hace muy, muy poco tiempo atrás, que se ha dedicado justamente a este sector, ¿no? De este grupo de repente de raza negra que logró tener acceso a los beneficios del virreinato por tu trabajo, ¿no? Pero que ascendió como noble. Y entonces, ¿qué pruebas hay de que de repente estas familias uno, existieron y dos, tuvieron dinero? Pues sus testamentos. Una forma de saber que una familia tenía o no tenía su testamento. Si tú no tienes testamento, no porque no lo hayas suscrito, sino porque no tienes bienes, entonces ya sabes que no eras gente pudiente. Pero la gente pudiente sí deja testamento, más si tiene hijos, herederos, ¿no? O familiares sin hijos, pero cercanos, herederos. Entonces, en el caso de estas familias de raza negra pudiente, pues también hacían su testar, ¿no? Sus bienes. Y ahí ponían, ¿no? Teniendo 3 esclavos, teniendo una esclava, porque es parte de su propiedad. ¿Ves? Ok, acá que dice, yo soy color humilde. ¿Qué color es ese? La humildad yo sé que es un valor, así que no creo que tenga un color. Lo siento, no entender. Dice, yo soy mitad blanco, mitad cimarrón. Imposible. Con las remezclas que han habido, tú ya no eres ni blanco puro ni cimarrón. Ya el hecho de que ya tengas esos dos, porque yo creo que en realidad tienes más mezclas, como todos. Tienes de negro, tienes de blanco, tienes de indígena, tienes de asiático, ya que aquí también llegaron las razas asiáticas y se mezclaron. ¿Ves? En pocas palabras, de Inga y de Mandinga. Y Brigitte dice, profe, mencionó catequería en la intendencia. Catequizar. Catequizar significa, obviamente, evangelizarlos, enseñarles la religión cristiana. Catequizar. Ujú. Eso lo hacía tanto el corregidor como el intendente. Era parte de su tarea. José, taparon mi pregunta. ¿Cuál será tu pregunta? No sé. A ver, Jonathan, vota. Bueno, ya. APB Botella, Prusia, Austria, sí, esos son los países de la coalición inicialmente, ¿ah? Que a medida que las coaliciones avanzan van a ir uniéndose más monarquías absolutas. Querían hacer a Perucito parte oficial de España, creo que lo querían llamar Nueva España. No, en realidad no. O sea, lo que querían por eso era un poco extraño para ese tiempo, ¿no? Una nación, pero que esté separada, pero vamos a seguir llamándonos Perú, sí, claro, pero la idea acá era que íbamos a tener, se supone, los mismos beneficios políticos, ¿no? De derechos, igualdad. Al tema, ¿qué tema? Estoy en ese tema, Brigitte. Todo eso es virreinato, Brigitte, por si acaso. Todo es solamente que estoy hablando de lo social, de lo político. Ya. Y hay algunas preguntas que me han hecho acá que tiene que ver, que me han adelantado con eso. ¿Qué dice acá? El virrey Abascal fue el que derrotó a todos los movimientos libertadores, menos la Argentina.
todos los movimientos que estuvo en su tiempo, claro, desde 1806 hasta 1815. Y la Junta de Gobierno de Argentina no fue cerrada porque él priorizó eliminar las rebeliones criollas. Ajá, a eso, correcto. Ya. Batista, negros como esclavos, abusivos, en fin, la burguesía, color sillao, yo soy color canelita clara, por Dios, color turrón, o sea, ok, color llanto, dicen él. ¿Qué tipo de llanto? No sé, ya. Veamos. Entonces, para completar un poco la explicación, como me dice Brigitte ya por acá, para cerrar el punto de la República de Indios, como hemos mencionado, también dentro de la República de Indios hay dos grupos. Los grupos privilegiados, y mira la diferencia, los grupos, el sector privilegiado que no tributa, que no va a la mitad y que alguno de ellos se puede hasta educar sus hijos, a ellos se les llama la nobleza india. Mira la diferencia. Este es India, este es Indiana, profesora. Pero me puedo confundir, claro, pero por eso te estoy haciendo la diferencia, para que no te confundas. ¿Ya? Y así te confundes aquí, ya no sé qué te hago, no sé, la verdad, ¿ya? Nobleza india, ese grupo de indígenas que tienen beneficios, como es por ejemplo el cacique, que ayuda al corregidor a hacer sus labores directamente con los indígenas, ¿no? Cobrar el tributo, organizar obviamente el trabajo de la mita, ver que se catequicen, ver que no se rebelen, ¿ves? Y el Barayoc. Profesora, ¿quién es el Barayoc? Recuerda que la reducción es la ciudad de indios. ¿Y cómo es una ciudad? Pues en toda ciudad debe haber alcalde, ¿ves? Entonces, en la reducción, que es la ciudad de indios, también hay alcalde. Ese alcalde se llama Barayoc, ¿ok? Y bueno, el resto de indígenas, lastimosamente, que están escritos en cada reducción, hay una lista, esa lista es una cédula. ¿Y para qué? Para saber exactamente cuántos indígenas hay, quiénes son, ¿no? Y para organizarlos mejor. Ese era el plan. Entonces se les llama indios de cédula, que es en pocas palabras los indios comunes, la mano de obra. Ellos sí son los que van a sufrir los sistemas de explotación, mitayos, yanaconas, pongaje. Ya son obviamente sectores que se les va a buscar por todos los medios que no puedan organizarse económicamente. ¿Por qué? Porque si el indígena también era, lograba tener dinero, podía educarse, ¿ya? Porque se supone que era un ser humano, o sea, tenía derechos. Pero el sistema virreinal estaba de tal manera organizado que el objetivo era justamente evitar que ocurra eso. O sea, evitar que el indígena tenga la posibilidad de tener dinero, ¿no es cierto? De que pueda educarse y de que pueda ascender. Para eso estaba creado el sistema. ¿Ya? Por eso son desposeídos, son los explotados, son la base del sistema, la mano de obra. Es la clase o el grupo que produce y que tributa, ¿ya? Los otros sectores también tributan, pero obvio, por la cantidad de indígenas, el grupo que tributa más y que trabaja más es este grupo. Ok, de la Casa de Contratación de Sevilla ya te hablé de su creación, de su función recaudadora, de ser el mediador entre España y sus colonias para el comercio. Recordemos que la Casa de Contratación sirve para controlar dos áreas. Uno, el flujo comercial, saber cuánto entra, cuánto sale por los puertos autorizados. Y dos, el flujo migratorio, ¿ya? Es decir, qué personas entran o salen, ¿no es cierto?, de América o de España, básicamente. Y el Tribunal del Consulado, como ya te mencioné, pues se encargan, ¿no es cierto?, de controlar el comercio acá en el virreinato. Una cosa más, debido a que los grandes y ricos comerciantes del Tribunal del Consulado o del virreinato eran los que viajaban hasta Panamá para comprar todo lo que España había obviamente enviado, ya era necesario que el barco que llevara a los comerciantes con el oro y la plata con la cual iban a comprar, pues sea supervisado, ¿no? ¿Eso qué cosa significa? Pues recuerda que había piratas corsarios frente a las costas del Callao y les robaban los productos o el dinero, en este caso el oro y la plata con la cual iban a comprar.
Así que por eso fue necesario tener que contratar a un grupo de una embarcación militar, ¿no? En este caso, para su protección. ¿Ya? Eso es la conocida Armada del Sur. ¿Ya? La Armada del Sur era organizada por el Tribunal del Consulado. ¿Qué, profesor? O sea, el virreinato no les ponía protección. No, ellos mismos tenían que organizarlo. Obviamente contratar y también pagar ellos mismos. Por eso es que la casa, la del Tribunal del Consulado, tenía que cobrar un impuesto, aparte de los impuestos que tenía que cobrar, obviamente, porque el Estado se lo pedía, hay un impuesto que es el impuesto de avería, que era para todos aquellos que utilizaban el comercio, ¿no es cierto?, que iban a comprar o a vender algo, tenían que pagar ese impuesto. Y era para proteger justamente a la embarcación que llevaba el oro y la plata que iba a comprar los productos que iban a llegar acá, para pagar a la Armada del Sur, en pocas palabras, ¿ya? Y bueno, sistemas de explotación como la mita minera, que era la peor de todas, recuerda que ellos eran explotados dentro de los socavones, la mita obrajera en los centros principalmente textiles, la mita agrícola, que era estar horas y horas en los campos de cultivo sin importar el frío o el calor, la mitad de plaza, que es cuando enviaban a las ciudades para construir, ¿no? Edificios, plazas, ¿no? Y otros tipos de explotación como, bueno, la mitad faltriquera es la mitad básicamente de liberación, ¿no? ¿Eso qué significa de liberación? Que el indígena, obviamente, en sus tiempos, en los meses que tenía que trabajar para poder obtener plata para el tributo indígena y para que coma, algunas veces el indígena lograba trabajar y obtener una gran cantidad de dinero. Y entonces le decía al corregidor si podía, obviamente, cuánto costaba no ir a la mitad del siguiente año, ¿ya? Y claro, el corregidor le ponía un monto elevado y si el indígena tenía esa plata, le pagaba. Y así se libraba de ir el siguiente año a la mitad. Es obvio, al corregidor no le convenía eso. Por eso el siguiente año el monto era mayor, más y más y más, ¿no? Así que el indígena que lograba liberarse, pues era porque pagaba, básicamente, ¿ya? Y pues, ¿quiénes iban en su reemplazo? Pues nada, con esa plata que le pagaba, se contrataba a otros indígenas. Esos son los mingados. Los mingados son los indígenas que trabajan y que les pagan un sueldo, ¿no? Por eso todo indígena en el año pasa dos cosas, la mita y la minca. La mita es un trabajo obligatorio con un sueldo miserable, casi inexistente, ¿ya? Y los otros meses del año que tienes libres, te conviertes en un mingado, que significa que tú vas a trabajar, vas a escoger dónde trabajar y te van a pagar, ¿ya? ¿Por qué motivo a los indígenas le permiten esos meses en donde ellos buscan dónde trabajar? Porque pues el indígena tiene que pagar el tributo. Si yo no le doy meses para que trabaje y todo el año lo pongo en la mitad, la pregunta es con qué, si en la mitad casi no le pagan nada, ¿con qué va a pagar el tributo? El tributo lo tiene que pagar anualmente, sí o sí. Entonces, por eso es que existen las mingas. Meses en que el indígena tiene que buscar trabajo y le van a pagar un sueldo o el pago por trabajos, ¿no? Dependiendo cuánto tiempo tenga. Los pongos es un tipo de también de explotación, pero para el sistema de servidumbre. Es decir, trabajar en la casa de los españoles, ¿no? De la gente noble o también de la casa de los curas, de los sacerdotes, ¿no? Y los michis o aguatires, que son los niños que también eran explotados, trabajando desde corta edad, que en realidad su labor no era mucha a comparación de otros indígenas de mayor edad, era cargar de repente las maletas, ¿no? Para ayudar a algún funcionario del virreinato o a los curas, ¿no? Para llevar de repente algunas cosas para lo que era la misa, ¿ya? Algunos puntos acá. Y bueno, está el huarache, que es el trabajo de doble turno, por eso es que muchos indígenas morían, porque se les hacía trabajar continuamente, ya, del turno a turno. Y el yenaconaje, que como ya sabemos es un tipo de alquiler, entre comillas, ya, pero que en realidad, más que alquiler,
de tierras era para tener la mano de obra indígena gratuita dentro de las haciendas. Ok, ya habíamos hablado un poco de esto, que en el siglo XVIII comienza el proceso emancipatorio y que durante este proceso de libertad, pues el primer acto vienen a ser las rebeliones indígenas, ya, pero que en paralelo también los criollos estaban haciendo acciones, como por ejemplo las reuniones clandestinas, ¿no? Las juntas gubernativas, y en ese contexto, pues se va a dar la invasión napoleónica a España, ¿no? Hasta, claro, la última etapa de este proceso emancipatorio, que son las corrientes libertadoras, que en el Perú comienzan en 1820 con la del sur y el señor San Martín, y concluyen en 1824 con la del norte con el señor Simón Bolívar. No olvidemos que entre en 1821 y 1822 hay un periodo peruano, ya, perdón, entre el 22 y 23. ¿Qué cosa pasó ahí? Pues se va a San Martín y antes de llamar a Bolívar, los peruanos quieren independizar por ellos mismos el virreinato. Y bueno, como no van a poder, bueno, pudieron avanzar un poco, pero como no podían ya terminar, ¿no? El proceso, pues invitaron a Bolívar para que concluya, con la ayuda de los peruanos, concluya el acto de independencia, ¿no? El proceso de independencia. Y así llegó en el 23. Ok, tenemos acá, veamos, ¿no es cierto? Que la corriente libertadora del sur después se inicia desde Chile. Recordemos que la independencia argentina no es parte de la corriente libertadora del sur. ¿Por qué? Porque hasta ese momento en realidad San Martín no quería independizar toda Sudamérica, ¿ya? José de San Martín luchó en la guerra napoleónica, sí. De hecho, él estaba peleando allá como soldado español y cuando se entera que aquí en 1812 la Junta de Buenos Aires quería la independencia, iban a apoyar económicamente, deja allá la lucha, renuncia al ejército español y llega a Sudamérica, a Argentina, para poder independizar. Ujú. Ya, ahí está. Bueno, recién la corriente libertadora del sur comienza en Chile, cuando San Martín se da cuenta que es imposible vivir rodeado de virreinatos. Y aunque quiere llegar rápido al Perú y directamente no puede, así que primero va a ir a Chile, va a ayudar a su independencia, 3 batallas, ¿ya? Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, siendo la primera y la última victorias de los patriotas. Y la segunda fue, pues, victoria realista, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el nuevo virrey Pezuela se entera de la independencia argentina y que San Martín ya estaba en Chile, pues automáticamente ya lo que va a hacer es enviar al mejor ejército que tenía acá en Lima, a cargo de Mariano Osorio. Así que por eso en esa segunda, que es la de Cancha Rayada, pierden los patriotas. Pero finalmente, con Maipú, se logra consolidar la independencia de Chile. Ahí es donde San Martín se queda por un tiempo porque tiene que informarte sobre el Perú y para eso va a recibir a patriotas que van a llegar, pero adicionalmente a eso, también necesita la colaboración marítima y va a recibir el apoyo de Tomás Cochrane, ya almirante inglés que ofrece sus servicios no de manera gratuita, sino pagada, ya para poder trasladar a los patriotas de Chile hasta el Perú, lo cual lo hizo y con eso llegó la corriente libertadora del sur aquí, ¿no? Llegando a Ica, poniendo a Pisco como primer cuartel general, apenas llegó el virrey Pezuela, le pide una reunión a el señor San Martín, y esa es la conferencia de Miraflores. Se da la creación de la primera bandera tras un sueño de San Martín, y también San Martín se sorprendió mucho porque cuando llegó a Pisco encontró muy pocos patriotas. Así que por eso va a organizar la campaña de Álvarez de Arenales a la Sierra Central. ¿En qué consiste esta? Bueno, Álvarez de Arenales tenía que ir desde Huamanga y luego pasar por Huancayo, Jauja y Tarma, ya con el objetivo de extender las ideas liberales por allá, o sea, independizar, pero también captar a la mayor cantidad de indígenas para que ayuden, ¿no? Con el proceso de independencia, lo cual se logra. Ahí están los montoneros, que por cierto eran el mayor porcentaje dentro de los patriotas, ¿no? También están las rabonas, que son las mujeres que van a ayudar y van a colaborar en este proceso de independencia y van a ir con los, obviamente, patriotas
para ayudarlos, ¿no? Buscar alimentos, surcir de repente sus vestimentas rotas, curar las heridas, entre otras cosas. Ok, ¿y qué fue la conferencia de Miraflores? Bueno, fue un fracaso. Y se supone que iba a ser la reunión entre Pezuela y San Martín, pero se opta por no ir. San Martín porque dice, bueno, es en Miraflores y de repente es una emboscada, voy a enviar a mis representantes. Y Pezuela optó por lo mismo. O sea, cada grupo de representantes pues representó lo que su líder le había mandado a decir, ¿no? San Martín por su lado dijo, bueno, dígale a Pezuela que independice el Perú, punto. Nada más, ¿no? Y Pezuela le pidió a los representantes de San Martín que San Martín acepte que esto es territorio español y que respete la autoridad del rey y la Constitución de Cádiz. ¿Por qué te digo la Constitución de Cádiz? ¿Que no había sido eliminada, profesora? Sí, lo que pasa es que en este tiempo, ya en España, el general del Riego había hecho un levantamiento militar contra Fernando VII y había tomado Madrid. Y en Madrid impuso la Corte de Cádiz, o sea, la Constitución de Cádiz. O sea, en todo el resto de España seguía habiendo monarquía, pero en Madrid se había establecido la Constitución de Cádiz, que en realidad no duró mucho este intento de golpe, ¿no? Era el intento para que España tenga una monarquía constitucional, pero no se dio. Por eso en ese momento Pezuela dice, bueno, en España hay dos realidades, el monarca y en Madrid la Constitución. Por eso dice que San Martín respete, ¿no? Respete esos dos. Pero como no llegó a nada, porque uno pedía una cosa distinta al otro, esta reunión fue un fracaso. Mientras Álvarez de Arenales iba a la Sierra Central, San Martín se acercó a Lima, así que se trasladó a Huaura. Estando ahí y colocándolo como centro principal, ¿no?, de su planeación, obviamente militar, pues se va a dar el motín de Asnapuquio, que no es otra cosa que el levantamiento de los realistas. Los líderes realistas se rebelan en contra del virrey porque dicen que Pezuela era incapaz de poder llevar a cabo la protección del virreinato, ¿no? Porque durante el gobierno, dice, de Pezuela, pues lo que ha ocurrido es la independencia argentina, de Chile y ahora del Perú. Por eso deciden retirarlo y nombran a la Serna, otro militar aquí, ya que va a estar a cargo ahora del Perú. Ujú, correcto. Se hace una segunda expedición por parte de Cochrane. Ahí es donde capturan una embarcación militar española, que es la Esmeralda, ¿ya? Que luego Cochrane se la lleva, porque como no le pagaron, se cobra con eso. Y como él no quiere tener dos barcos, va a Chile, que ya era una república, y pues le vende a Chile la Esmeralda. ¿Ves? Barquito que después vemos en la guerra contra Chile. Ajá. Exacto, exacto, Jonathan. Es la misma. La misma que viste y calza, exacto. Y bueno, se da la conferencia de Punchauca, que no es otra cosa que el virrey, la Serna, le pide una reunión a San Martín. Los dos esta vez sí fueron, pero bueno, también discreparon, ¿no? San Martín le dijo, oye, si tú das la independencia, yo haré todo lo posible para que el Perú sea una monarquía y que un príncipe español sea el rey y así España no perdería todo el poder. Pero la Serna dijo que esto es un virreinato, dominio de España y que no iba a dar nada. Así que se declararon la guerra y el señor Pezuela, o perdón, la Serna, viene a Lima y quiere organizar el ejército, ¿no? Realista, pero se da cuenta que la mayoría de los militares realistas están en la Sierra Sur, ya que Abascal en su momento había trasladado en la Sierra Sur a los, obviamente, militares realistas para poder enfrentarse en las rebeliones criollas, en Tacna, en Cusco, ¿no? Entonces la Serna opta por, en vez de traerlos, ir él y deja Lima sola, sin protección. Y los limeños, aterrorizados un poco qué iba a pasar, sin protección, ¿no? Militar y que San Martín puede llegar acá también, pues hacen un cabildo abierto, invitan a San Martín y le preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿Por qué está acá? ¿Por qué está haciendo esto? Y San Martín, después de 2 días de reunión, logra convencerlos a los criollos que ellos eran los que más beneficiados iban a estar, ya que si se iban los españoles, los más idóneos para gobernar y organizar este nuevo territorio eran ellos. Así que la mayoría, no todos, firmaron este documento de independencia y de esa manera, pues San Martín logra gobernar en territorios liberados
establecer el protectorado, que es el primer sistema de gobierno tras la independencia. Pero recuerda que es una independencia parcial, ¿ya? Y en el protectorado San Martín se compromete a hacer dos cosas. Uno, gobernar los territorios liberados, que era crear instituciones, poner un reglamento, supervisar, ¿no?, a la población que está ahí. Y segundo, terminar el proceso de independencia, lo cual también fue fastidioso porque los criollos no ayudaron económicamente, lo cual San Martín pensó que iba a pasar y no ocurrió. Lo peor fue de que el virrey La Serna manda a un grupo de soldados a las afueras de Lima a cargo de Canterac y este grupo decide atacar. Se da la única batalla, que es la de Mamacona, y bueno, pierden los patriotas. Pero Canterac no invade Lima, se queda afuera, lo cual es peor, porque los limeños, temerosos ante cualquier invasión, comienzan a atacar a San Martín, que ya había pasado un año, que no había hecho casi nada. San Martín había enviado una misión a Europa para buscar ayuda militar, pero la misión también tenía la tarea de buscar a un príncipe, ¿no? Principalmente español, sino un príncipe europeo para el Perú, por si acaso el Perú quisiera una monarquía. Crea la Sociedad Patriótica, que es una institución donde había intelectuales que debatían la forma de gobierno del Perú. ¿Ves? Leopoldo I aceptó, claro, sí. Pero, bueno, acá no hubo monarquía y Leopoldo también dijo que si no lo escogían como rey de Bélgica, él obviamente aceptaría, pero lo escogieron como rey de Bélgica, así que ni modo. ¿Ves? Bueno, lastimosamente el protectorado no funciona y los limeños obviamente presionan más y más a San Martín. Y San Martín opta por reunirse con Bolívar, que por cierto ya para ese momento ha independizado Santa Fe de Bogotá, Caracas, y meses atrás le pidió ayuda a San Martín para que independicen Quito y a la vez ayuden a independizar Guayaquil, que era del Perú. Cosa que hicieron, pero Guayaquil lo anexaron a la Gran Colombia. Entonces, San Martín optó por ir a una reunión con Bolívar, pero Bolívar le dijo que no podían unirse, porque él ya tiene su propio proyecto, la Federación de los Andes. San Martín entonces decide retirarse, pero antes de eso crea el primer Congreso peruano. Congreso que elabora la primera constitución, la que establece también un sistema republicano, ¿ya? Y al ver que no hay nadie idóneo para gobernar, optan por una junta gubernativa. ¿Ya? La Junta Gubernativa, integrada por 3 representantes, liderada por Lamar, va a nombrar a un nuevo jefe militar, Rudecindo Alvarado, el cual va a llevar el primer ataque contra los realistas, o sea, la primera expedición a puertos intermedios, ¿ya? ¿Ya? Y, pues, lastimosamente, esta expedición termina mal, 2 batallas fallidas, ¿ya? Las batallas de Tarata y Moquegua, y cuando vuelven acá a Lima, un grupo de estos patriotas que había perdido en la primera expedición, liderados por Santa Cruz, hacen el motín de Balconcillos, el primer levantamiento militar del Perú republicano, y exigen que se elimine la junta, lo cual ocurre, y nombran a un nuevo gobernante que es Ribagüero. Ribagüero nombra a un nuevo jefe, ¿no?, de las fuerzas patriotas, que es Santa Cruz, y él lleva a cabo la segunda expedición a puertos intermedios. Nuevamente salir del Callao navegando, ir por Arica y subir a la Sierra Sur y atacar inesperadamente a los españoles, ¿no?, a los realistas. Pero aunque tuvo una batalla exitosa, que es Epita, a la larga los realistas tenían mayor apoyo y los patriotas tuvieron que huir de ahí. Y mientras eso pasaba en el sur, acá en Lima, Canterac ingresa a la ciudad para medir a Ribagüero. Y bueno, Ribagüero, en vez de, obviamente, mantenerse, quedarse acá dirigiendo, se mete a Real Felipe y bueno, a la gente no le gusta. ¿Qué hace Canterac? Se retira a las afueras de Lima. Y la gente de Lima critica a Ribagüero y le dice que ya no es seguro, ¿no?, Lima, y Ribagüero opta, ¿ya? Opta justamente por irse de Lima. Se va a Trujillo con un grupo de congresistas y, pues, acá en Lima, los congresistas que quedaron optan también por establecer el Congreso y nombrar al presidente del Congreso como presidente del Perú. Ahí está Torre Tagle. Esta es la crisis del año 23.
¿ves? Por eso se convoca a Bolívar. Viene Sucre, mete la idea de Bolívar y el Congreso va y lo invita. Y Bolívar llega un 1 de septiembre. Llega primero como jefe militar, jefe de las Fuerzas Patriotas. Con ese título lleva la batalla de Junín a cabo, la primera victoria gracias a los húsares del Perú, ¿no? Que vencen a Canterac. Y bueno, cuando logra esta primera victoria, Bolívar dice que necesita más poderes y se le da el poder de dictador. Con ese poder de dictador, automáticamente al señor, ya al presidente aquí que había en Lima, básicamente es sacado del cargo, ¿ya? Y eso no le gustó, hay que decirlo, ¿no? Y hasta va a intentar hacer rebeliones, tomar el Real Felipe, ¿ya? Cáceres. Cáceres es un personaje de la Guerra del Pacífico. O sea, ahí es su momento. Esa va a ser la etapa de donde va a tener protagonismo. En la Guerra del Pacífico. Ajá, el Brujo de los Andes. Acaban de estar todos los primeros presidentes del primer militarismo, más bien. Y otros más, ¿no? Otros más. Y bueno, con el título de dictador, finalmente organizará la última estrategia, que es la batalla de Ayacucho, a la cual Bolívar no va a asistir porque 2 días antes se iniciaba el Congreso de Panamá, en donde invitó a todos los representantes de los países ya independizados en Sudamérica y decirles el proyecto de la Federación de los Andes. Aquí se queda Sucre, quien va a liderar a los militares y logrará vencer a los realistas, obteniéndose la capitulación de Ayacucho y la victoria por parte de los patriotas. Y con eso daríamos fin ya a este tema. ¿Habrá alguna pregunta más? Ah, porque se utilizaron sables, no se va a utilizar armas de fuego en esa batalla, o sea, solamente fueron espadas. Ujú. No hubo armas de fuego de ningún tipo. Por eso también se le llama la batalla sin humo. Ujú. Ok. ¿Existirá alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? La capitulación es un documento que para su tiempo, o sea, para ese contexto, pues estaba bien, creo yo. ¿Por qué? Porque siendo claros, los realistas tenían más reservas y opciones de seguir la guerra. En cambio, los patriotas, como ustedes ven, en realidad no tenían ingresos y no, o sea, no había apoyo para la guerra a favor de los patriotas. No había sueldos, no había para vestimenta, los armamentos también se sacaban de que básicamente se fundían los metales, ¿ves? Entonces era el acuerdo más conveniente. Con tal de tener la libertad, bueno, te voy a pagar, bueno, ¿no? Voy a aceptar, no les voy a quitar propiedades a los criollos o españoles que quieran quedarse a vivir acá, que eran realistas, perfecto, ¿ves? Ujú. Ah, ¿por qué una tortura? ¿Por qué? Si a la larga, en la práctica, vivimos como libres. ¿Acaso se quedaron acá? ¿No? Y el Perú, aparte de deber a España, le debía a otros también, o sea que la deuda no era solo con España. A ver, Yanina, los indígenas nunca han sido esclavos. Recuerda que la esclavitud es para la raza negra. Otra cosa es que en la práctica los trataban como esclavos. En teoría ellos son siervos, son libres, pero servidumbre del rey. Y por eso servían a la corona, ¿ves? Y los indígenas son libres, o sea, son seres humanos. El problema son los sistemas de explotación que aplican en ellos. Y bueno, la mitad sí va a ser eliminada. Ya para la independencia, San Martín la elimina.
A los esclavos los libera parcialmente, recuerda la ley de vientres, no puede independizarlos a todos, ¿ya? Por si acaso. La Sociedad Patriótica es una institución creada en el protectorado con el objetivo de debatir la forma de gobierno que iba a tener el Perú. O sea, los intelectuales peruanos iban a debatir cuál sería la mejor forma. En realidad, el objetivo de San Martín era que se debatiera sobre la monarquía constitucional. Pero como todo debate, pues va a haber personas que también van a decir, ah, ok, si se debate sobre la monarquía constitucional, entonces también porque no se debate por el sistema republicano, ¿no? Ahí se veían los pros y contras. Los libera Ramón Castilla parcialmente, o sea, recordemos que parcialmente San Martín y la otra parte es Ramón Castilla. O sea, no es que Ramón Castilla haya liberado totalmente, ¿no? Eh, o sea, claro, eso aparece en el PPT. Ahora que lo voy a colgar, está ahí, ¿ya? El Mercurio peruano era un grupo de criollos intelectuales. En realidad son varios. Si vemos los precursores, perdón, todos los precursores en realidad están ahí. Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, José de la Agüero, ya en Valcárcel, entre otros más. En realidad Hipólito Unanue también, ¿no? Hay varios intelectuales criollos, no son un grupo pequeño. Y la Orden del Sol era, según el proyecto de San Martín, si es que el Perú se hacía nobleza, o sea, tendría una monarquía, pues los nobles ya serían sacados de los criollos y para distinguirlos de aquellos criollos que no eran nobles, se les iba a dar una banda. Esa banda era la Orden del Sol. Pero como no hubo nobleza acá, no hubo monarquía, entonces la Orden del Sol se mantuvo como un título dado por el Congreso, pero a personas que hayan destacado en algo, intelectualmente, culturalmente, ¿no? Musicalmente. Hoy día existe, pero como una mención honorífica. A ver, durante el proceso de independencia, o mejor dicho, durante básicamente fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, y debido a la Constitución de Cádiz, que pues permitía, ¿no es cierto?, que hubiera libertad de imprenta, claro, controlada, ¿ya? Dentro de ese periodo aparecieron muchos diarios, ¿no? Y una de las publicaciones que van a ser de repente más interesantes, importantes, ¿no? Va a ser la conocida Abeja Republicana. Ya esta, igual que el diario de Lima, ¿no es cierto? Era básicamente una de las publicaciones que van a buscar, ¿no? Un poco extender las ideas, ya que en ese momento se estaban dando o debatiendo. Para ser más exactos, pues una revista que buscaba obviamente extender el sistema político republicano, justamente en este contexto de debate en si había monarquía constitucional o había república. Y ahí está su principal fundador, José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Que no va a ser el único, por cierto, que integra a esta revista, ¿ya? Pero que el objetivo principalmente era básicamente establecer, ¿no? Y un poco dar la idea de la importancia del sistema republicano, ¿ya? Así que ese es un poco el objetivo, ¿ya? El hecho de que se consolide la idea de convencer un poco, de estimular a darnos cuenta de que este sistema de gobierno, ¿no es cierto?, era el más idóneo. Y bueno, cuando ya se aceptó la República en el 23, pues esta solamente se mantuvo debatiéndose las instituciones del sistema republicano, ¿ya? Eso va a ser la abeja republicana, ¿ya? Y bueno, hay que tener en cuenta que aunque el máximo representante un poco va a ser Faustino Sánchez Carrión, por si acaso, los que fundaron principalmente va a ser el señor Javier Maretegui y Manuel Pérez de Tudela. Ya, Javier, por si acaso, Mariátegui, era conocido, ¿no? Religioso, abogado de carrera, magistrado, diplomático,
También ayudó a extender las ideas liberales, ¿ya? Y bueno, también participó pues de aquellos primer grupo de fundadores de la República Peruana, ¿no? Y en el caso de Manuel Pérez de Tudela, también fue un abogado prestigioso en ese momento y también fue un prócer de la independencia, o sea, colaboró con sus ideas para lo que era pues justamente y por medio de la abeja republicana extender las ideas de la necesidad y la importancia de este sistema, ¿no? Del sistema republicano en el Perú. El solitario de Sayán, exacto, ese era su alias, digámoslo así, ¿no? El apelativo que utilizaba cada vez que escribía, ya las cartas. Por ejemplo, Faustino Sánchez Carrión escribía cartas a la Sociedad Patriótica diciendo la importancia, lo importante que era de la República, especialmente la República federada, no unitaria, no centralizada, ¿ya? Porque dice que la República Federal, pues cada departamento tendría cierta autonomía, ¿no? Así como pasa en Estados Unidos o pasa en México, ¿ya? Y tendría autonomía no solamente política, sino también administrativa y económica, ¿ya? Aunque seremos parte de un país, pues sería más autónomo. ¿Qué es lo que hoy, no tanto a nivel legal, ¿no? A nivel administrativo, pero sí a nivel económico, pasa con las regiones, ¿no? La regionalización se supone es gobiernos, obviamente regionales, que administren mejor el dinero de esa región. Pero bueno, ese es otro tema porque tampoco se ha logrado, ¿no? Hay plata, pero malos gobernantes regionales. ¿Qué vamos a hacer? Eran más bien a los que se les iba a considerar como nobles. Era una banda, como una especie de banda que se les iba a poner para reconocer quiénes iban a ser nobles. Ujú. Ok, chicos, ¿existe alguna pregunta más? ¿Alguna información más? ¿Alguna duda existencial? Mm. De nada, Jonathan. Ok, chicos, si no existiera, por favor, siempre como siempre, por favor, pregunten. Muchas gracias por sus intervenciones. Hoy día han preguntado mucho y hay puntos y sectores. Eso está bien que pregunten por esas áreas que de repente no son tan comunes de hablar para saber, ¿no? Y para obviamente conocer. Más bien vengan repasando sobre el primer militarismo y así podemos hacer preguntas, más se convierte en una conversación que en una explicación teórica, porque ustedes ya la teoría se supone que medianamente lo deben saber. Esto es para recordar y para ahondar en otros puntos. ¿Sí? Listo. ¿Qué dice? No escuché lo del solitario de Sayán. El solitario de Sayán también es uno de los próceres peruanos. Es José Faustino Sánchez Carrión. Ya, por si acaso. Y él, pues, estuvo a favor de la República Federal aquí en el Perú y escribió sus cartas con ese seudónimo a la conocida Sociedad Patriótica. Ujú. Para extender la importancia no solo de la República, sino de la República Federal. Ok. Ok, cuídense mucho, que les vaya bien, buen fin de semana. Por favor, hagan la práctica y si tienen alguna duda, igual, obviamente, como siempre, les voy a mandar acá las alternativas, las claves, pero si tienen una duda en alguna respuesta, como que, profesora, pero yo he visto que acá no es esto, es aquello, escríbame en el intranet y por ahí podré contestarles. Si no, la próxima clase apenas iniciamos. ¿Ya? Pues me preguntan cualquier consulta. Listo, cuídense, sigan estudiando, sigan practicando, que ya viene el examen, así que prepárense, ¿ya? Práctica, práctica, práctica. Chau, chau, que les vaya muy bien. Bye.